No importa. Se acordó y después nos lo va a contar o no, no es relevante si él no lo quiere decir, pero bueno. No es tan relevante como el invitado que tenemos ahora, que es muchísimo más relevante. Sin duda porque también nos pone en Estados Unidos como protagonista en algún sentido por sus últimas acciones, aunque esta historia tiene mucho más tiempo. Ahora Danilo, a quien todos admiramos aquí adentro, les va a mostrar, mientras yo les cuento, algo que pasó el 12 de marzo en Madrid, en el aniversario del referéndum por la permanencia de España en la OTAN, celebrado justamente el 12 de marzo de 1986. Hacía 4 años que estaba el gobierno del Partido Socialista Obrero Español, Felipe González, cuando se realizó ese referéndum, había asumido en el 82, terminando la transición con el franquismo, por decirlo de alguna manera, y el Partido Socialista asumía con una postura contraria a la OTAN, por lo cual hacía pensar que podía salirse como primeras señales de un gobierno que empezaba. Sin embargo, no lo hizo, por más que había anunciado un referéndum, al cual termina convocando finalmente al final de su primer mandato en el 86, y bueno, se ratifican la presencia de las bases. La resistencia del pueblo español a la presencia de la OTAN en su territorio es histórica, pero en determinados momentos cobra mayor dimensión. En algún momento también el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno le prohibió a Estados Unidos usar las bases de Rota en Cádiz y de Morón en Sevilla, ambas en la región de Andalucía, por ejemplo, para atacar en su momento a la Libia de Gaddafi, muchos años antes de que lo terminaran matando. Entonces es un tema que en España va y viene, está instalado, se habla hoy por hoy de qué va a pasar ante la nueva negativa de un gobierno socialista del uso de estas bases, en este caso para atacar Irán. Y lo que van a ver ahora, que les muestra Danilo, es lo que ocurrió en Almería este sábado, donde centenares de personas salieron a las calles para rechazar las bases de la OTAN una vez más, pero también contra las guerras imperialistas de Estados Unidos, y así se veían las banderas de Cuba, de Venezuela y de Irán. De Palestina, Líbano. Palestina, Líbano, exactamente. Mariano Junco integra la plataforma Fuera Bases de la OTAN de España, y por eso le agradecemos estos minutos que nos dedica. Mariano, bienvenido. Buenas tardes para ti. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Sí, pertenezco a la plataforma Base Fuera OTAN No de Andalucía, para ser más correcto. Perfecto. Y bueno, aparte, sí, también pertenezco a la organización política Nación Andaluza. Están en discusión Sí, te decía que efectivamente este sábado hicimos una manifestación. Almería es una ciudad relativamente pequeña comparado en cuanto a población con el resto del estado y demás, ¿no? Y bueno, puede parecer una cantidad no muy grande, pero el juntar 600, 700 personas saliendo a la calle diciendo no a la guerra, no a una guerra genérica, porque decir solo no a la guerra es no entrar en la profundidad del tema de quién realmente está causando esta guerra, quién la está provocando y quién está detrás de ella. Entonces la consigna de esta manifestación era no a la guerra imperialista, OTAN no, base fuera. Entonces creo que el hecho de que haya gente que empieza a concienciarse y a salir a la calle después de años en lo que ha estado muerta la reivindicación de OTAN no, base fuera, es bastante importante. Claro, yo quería marcar eso, que hay como un reclamo histórico de gente que realmente está en contra de esto, pero que ocasionalmente aumenta el interés por conocer. ¿Tú crees que la negativa de Sánchez, he estado leyendo notas en estos días donde se habla realmente en la prensa española de si las bases sí, las bases no, y hay quienes plantean la posibilidad incluso de un nuevo referéndum? ¿Tú crees que se va hacia ese nivel de discusión? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay mucho de gesto simbólico, pero no es realmente, no hay un intento real de escaparse de formar parte del mundo imperialista, ¿no? De la dependencia de Estados Unidos en concreto. ¿Por qué digo eso? Bueno, es cierto que el gobierno ha dicho que no va a permitir que las bases americanas
que tenemos aquí además en territorio nuestro, donde yo vivo, en Andalucía, se utilicen para la guerra contra Irán. Bien, puede ser, no te digo que no, pero lo cierto es que hasta el día 28 de febrero, que es cuando comienza la ofensiva de Israel y de Estados Unidos contra Irán, la base militar de tanto la de Morón en Sevilla como la de Rota, que son las dos bases más importantes y grandísimas, de gran importancia estratégica para el imperio, se utilizaron para preparar esta ofensiva contra Irán. Posteriormente tenemos conocimiento de que siguen habiendo vuelos que se utilizan las bases con una técnica distinta, como es decir, bueno, que van de una base de Andalucía, del Estado español, a otra de Europa, y con eso engañan un poco la cuestión. Pero sí que luego hay otro tema fundamental. Acaban de llegar a un acuerdo Estados Unidos con el gobierno del Estado español para ampliar las bases militares, tanto la de Rota de Morón. Tened en cuenta que la base de Rota tiene más de 2.300 hectáreas y un perímetro de 26 kilómetros. Es enorme. Y han llegado a un acuerdo para ampliarla en los próximos años de una manera bestial. Es decir, el puerto va a albergar el doble de lo que tiene hasta ahora. Son cientos de millones de euros que se van a emplear en ampliar la base. Por otro lado, el Estado español no acaba de romper ni con la OTAN, ni siquiera, bueno, ni con el tema, por ejemplo, del ente sionista de Israel, igual no se rompen relaciones diplomáticas, culturales, económicas, de ningún tipo. En fin, hay mucho se acercan elecciones andaluzas y próximamente también estatales. Yo veo más un interés de este tipo que una intención real de romper con la dependencia del imperio. De hecho, el alcalde de Rota, Rota está en Cádiz, esta base tan importante, de tanta importancia geoestratégica, y que se ha utilizado a lo largo de todos estos años de manera bestial para la guerra del Golfo, para Afganistán, contra Libia, de hecho, hasta hace 6 meses, hace menos de un año, se utilizó para hacer lo mismo que han hecho ahora, para atacar a Irán. Cuando estaba Irán negociando en una mesa de negociaciones con Estados Unidos, atacaron y se utilizó la base de Rota. El propio alcalde del pueblo donde está establecida la base, en Rota, acaba de hacer unas declaraciones, que es del PSOE, del partido del gobierno, ha hecho unas declaraciones diciendo que la base es importantísima, que crea empleo, que no tienen ninguna intención los americanos de irse, porque incluso alguna vez se ha dicho de que era posible que se trasladara a Marruecos esta base, ¿no? Porque, bueno, Marruecos sí que tiene una dependencia incluso aún mucho mayor de Estados Unidos y demás, pero no es real. O sea, todo lo que están hablando y toda la idea y en la práctica lo que está ocurriendo es que hay intención de que las bases permanezcan durante mucho tiempo. Está claro. De hecho, perdón. Perdón. No, digo que de hecho en el año 2024 la base, por los acuerdos bilaterales a los que se llegó, ya podía, si el gobierno español quisiera, podía desprenderse. Porque es una base de utilización hispano-estadounidense de doble edad. Y en los acuerdos que tienen, a partir del 2024, el acuerdo que nació en 1953, es cuando se crea la base americana aquí, en pleno franquismo, en plena dictadura franquista, ¿no? Y contemplaban que en el año 2024, si el gobierno español quisiera, podía desprenderse de Estados Unidos y quedarse con la base para uso exclusivamente del ejército español y demás. Eso ni ha ocurrido ni va a ocurrir, lo tenemos muy claro. En el 82 entonces se da el ingreso a la OTAN, ¿es lo que se da en el 82? No, sí, y el referéndum en el 86, el referéndum 86. En el que, claro, que no, además, referéndum totalmente falso, porque la mayoría de la población en esos momentos del Estado español tenía la opinión clara en contra de la OTAN. Incluso la gente de derecha, la gente que venía del franquismo, era bastante reacia. Sí, por nacionalismo, digamos. Claro.
Claro, 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 claro. Y luego resulta que el gobierno que ahora mismo tenemos, el del Partido Socialista, pues fue el que engañó a la población con un referéndum totalmente fraudulento, además con unas condiciones para que la gente votara que sí. Y recuerdo que no se votó mayoritariamente, de hecho en algunas comunidades como en Euskal Herria, como en Canarias, como en Cataluña, se votó en contra de mayoritariamente. Salió por poco a favor del sí, pero con unas condiciones que ni siquiera han cumplido, como era el tema de que no habría almacenamiento nuclear cuando sabemos que han pasado armas nucleares por las bases, como era la reducción de las bases americanas, o sea, la reducción, el acuerdo por el que se firmó, la gente votó que sí a ese referéndum, contemplaba el que a cambio de eso se reducirían las bases americanas en el Estado español. Y estáis viendo, por lo que estoy diciendo y demás, que es esto lo contrario, ¿no? Así como también se contempló en no entrar en la estructura militar de la OTAN, cuando el Estado español está metido a saco en la estructura militar de la OTAN. Hemos sido fuerzas de alta disponibilidad. Precisamente donde yo vivo hay una base militar en Almería, otra ciudad, otra provincia de Andalucía, donde existe una base militar importantísima al servicio de la OTAN, que es del Estado español, que lo lleva la Brigada Legionaria, los legionarios, y ha sido la Legión, este cuerpo ha sido fuerza de alta disponibilidad durante los últimos años al servicio de la OTAN. Es decir, bien, no hay ningún interés en romper por desgracia. Todo va... No nos queda más remedio que avanzar en la lucha. Yo creo que se está avanzando y, de hecho, bueno, ahora nosotros, por ejemplo, tenemos para el mes de abril, tenemos lo que sería la 38 marcha contra la base militar de Rota. Tengo una pregunta, ¿por qué no se han cumplido las condiciones del plebiscito, digamos? ¿Por qué? Y ya te agrego, ¿por qué tampoco Estados Unidos devolvió esta base, cumplió el plazo del 2024? No, es que el plazo de 2024 habla de la posibilidad, no era que es que, o sea, que era a partir de 2024 cuando el Estado español podía utilizar eso, es decir, ya no, pero eso tiene que ser previo con acuerdos de los dos estados, claro, ¿no? Y ya digo que eso no, Estados Unidos por supuesto que no, porque no le interesa, tiene 800 y pico, 900 bases por todo el mundo y esta es una de las más importantes que tiene. Y en ese aspecto te digo que no. Y lo de las bases del referéndum, porque como ocurre con muchas promesas electorales, no sé, en Uruguay no sé cómo funcionáis muy en este tema. ¿Con las promesas electorales decís? Claro, claro, y eso, claro, por eso digo que... Las vamos juntando y guardando. Claro, y luego no se cumplen, o sea que, en fin, esta es la democracia burguesa y es lo que tenemos, en fin. Ojalá alguna vez, pues, en nuestras respectivas comunidades, naciones y demás, pues pueda haber una democracia real, y eso no está ocurriendo. Mariano, veamos lo siguiente, más allá de lo que has planteado claramente en este proceso histórico y coyuntural. Sin embargo, parece ser que España ha significado una cierta línea roja, por lo menos en este contexto, desde que negó aparentemente el uso de las bases. Después distintos países de Europa fueron como rechazando la posibilidad incluso de mandar barcos o etcétera para destrabar Hormuz o para distintas iniciativas contra Irán. Francia, Alemania, Japón, o sea... ¿Cómo ves ese aspecto de la posición de España en torno a la guerra con Irán? Bueno, vuelvo a comentar y a deciros que veo mucho maquillaje en esto y mucho interés también en lo electoral de cara aquí al gobierno. Lógicamente, el gobierno del Estado español se llama a sí mismo de izquierda y se llama progresista, lo cual habría mucho que desear, ¿no? O sea, no voy a entrar en ese tema, pero... No, pero digo, Alemania que venía como apoyando a Estados Unidos, ahora también se niega, si se sirvió de alguna manera para señales de otros países, no sé. No creo. La fuerza del Estado español no es para tanto. En fin, no tiene una influencia grandísima, sino todo lo contrario. ¿No? El Estado español muchas veces ha dejado llevar más bien por la fuerza de las dos grandes, sobre todo de Alemania y de Francia, dentro de la Unión Europea. O sea, yo creo que no ha influido tanto la posición del Estado español como el hecho
de que se están dando cuenta de que es una auténtica aberración y que se está equivocando. El propio imperio yo creo que se está dando cuenta que se ha equivocado con la agresión a Irán. Y la respuesta tan extraordinaria, porque hay que llamarla así, la respuesta tan valiente, tan digna de Irán, está dejando fuera de caos a la mayoría de la gente y de los estados. Yo creo que el propio, que ellos se están comenzando a dar cuenta de que han metido la pata. O sea, claro, entrar en eso ya, en fin, la dependencia suele ser muy grande del imperialismo y el servir de manera a la calle. Pero ya hasta este extremo yo creo que es que se están dando cuenta que por ahí no, por ahí ya es que... Por ahí no va. Ahora, Mariano, estaba y luego porque pensando... las poblaciones europeas, aunque han estado durante mucho tiempo dormidas y demás, yo creo que empiezan a despertarse y a darse cuenta de que es que está influyendo, o sea, la carestía de la vida. Las condiciones de la clase trabajadora en Europa, y hablo concretamente en el caso del Estado español y de mi tierra Andalucía, cada vez son peores y eso tiene mucho que ver con lo que se están destinando gran parte del dinero. Ahora mismo, por ejemplo, el gobierno de España ha aprobado también millones para la guerra, para una guerra también ilegal como es la guerra, como es la agresión de la OTAN hacia Rusia. Está claro, Mariano. Claro, te quería preguntar en el cierre también, porque sabemos que las respuestas de Irán ante los ataques se están traduciendo hoy por hoy en bombardeos a bases militares de Estados Unidos, concretamente no de la OTAN, pero preguntar qué implica tener como ese riesgo latente y preguntarte qué más implica ser vecino de una base de la OTAN en cuanto a la vida cotidiana, si eso genera trastornos más allá de la posición ideológica, si se quiere, que cada uno tenga sobre el tema. Claro, mira, nosotros llevamos años diciéndolo, es un peligro vivir al lado de una base militar. Nosotros tenemos Andalucía, la nación donde yo vivo, está totalmente ocupada militarmente. Está ocupada por las bases americanas que hemos hablado, de Rota, una base aeronaval, y la base aérea de Morón de la Frontera. Ambas están en Sevilla, Cádiz y Sevilla. Tenemos la base de Gibraltar, que también es territorio andaluz y está en manos de Gran Bretaña. Es una base militar de un peligro tremendo, donde pasa armamento nuclear en barco, donde tienen armamento de todo tipo. Y aparte tenemos bases militares del Estado español en toda Andalucía, como la que he hablado en mi tierra, en Almería, en Viator. Sí. Es un peligro, lo llevamos diciendo desde hace tiempo. La verdad que sin mucho éxito, porque claro, hasta que no ha pasado ahora mismo esta ofensiva sionista y estadounidense contra Irán y esta de Irán, no se ha dado cuenta a la gente del peligro real que estamos corriendo. Y de hecho, ahora mismo hay mucha preocupación entre la población andaluza la más cercana a las bases de Rota y Morón, una preocupación cada vez mayor respecto a la posibilidad que en cualquier momento puede ocurrir de que sean sean blanco militar de la agresión, de respuesta de agresión ante la agresión de Estados Unidos. Sí, claro. Eso se está dando, y creo que esta agresión de Estados Unidos a Irán está también motivando y haciendo ver a la gente, levantar conciencia y darse cuenta de que realmente es un peligro disponer de bases, tener bases militares en nuestro territorio. Hay creciente miedo entonces en la población andaluza de la escalada de violencia. Sí. Lo empezamos a notar, lo empezamos a notar. Y de hecho, ya te digo, nosotros, por ejemplo, la marcha esta que os hablaba, la marcha contra la base militar de Viator, que en los años 80 y 90 del siglo pasado tuvo una fuerza impresionante, donde iban miles y miles de andaluces y andaluzas, y no solo andaluces y andaluzas, sino participaban gente del Estado español y del resto internacional y demás, ¿no? Llegó a ser muy importante, una movilización muy masiva, fue cayendo con los años. Hubo también el abandono de la izquierda parlamentaria, abandonó esta marcha y quedó en manos pues, de organizaciones como la mía, más pequeñas y con menos influencia en estos momentos. Y hemos notado cómo esta que vamos a hacer, que es la 38, la que vamos a hacer ahora en abril,
pues nos están llegando pues bastantes llamadas de otras organizaciones y de otra gente que durante estos años ha estado mirando para otro lado, pero que ahora ven la necesidad de volver a reforzar esta marcha. Y en eso estamos. Nosotros mi organización Nación Andaluza ha sido, junto con algunas otras organizaciones, en las que hemos constituido en los últimos años un bloque antiimperialista que es en torno a la plataforma Base Fuera OTAN No de Andalucía, y que está abierta y que hacemos un llamamiento a la participación de más organizaciones y de personas, porque esto, en fin, cuando ataquen, como decían los palestinos, ¿no? Perdón, los palestinos, los venezolanos, en su mentira, cuando te agreden, cuando te tiran bombas, no piensan si tú eres de antiimperialista o estás a favor de Estados Unidos, o estás a favor, la bomba te va a caer, tanto seas de uno como de otro. Entonces es un peligro para la humanidad en general, ¿no? Mariano Junco de la Guerra Mundial la encontramos. Ahora sí, Mariano Junco de la organización Nación Andaluza y de la plataforma Base Fuera OTAN No. Muchas gracias por estos minutos con Éramos Tan Progres. En abril, si tú puedes, vamos a querer hablar de nuevo contigo y ver cómo fue esa 38ª marcha, ¿te parece? Pues no solo me parece, sino que lo agradezco y que me parece una idea maravillosa. Y muchas gracias por dar voz, porque tenemos un silencio mediático en el Estado español increíble. No nos dan absolutamente ninguna cancha. Y entonces, bueno, quiero también enviar desde aquí un saludo al pueblo uruguayo, a la clase obrera uruguaya y a vuestra lucha también, que la conozco de hace años y sé que, en fin, tengo un cariño especial también por Uruguay y por toda Latinoamérica. La seguimos en abril, Mariano. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo.